Sencillamente, en nombre de todos los que y todas las que soñamos la Alhambra todos los días, pues darle la bienvenida a este acto, en este día tan especial, donde nos tiene montado el director del festival semejante mare magnum de actividades. O sea, qué maravilla. Yo no sé dónde pueden ustedes oír una ópera y escuchar un gran experto, gran literato, gran historiador y gran persona como es don Joaquín Araujo. Estamos especialmente encantados en conjunción con el festival, hacer este tipo de actividades que son nuevas, que son distintas. Nosotros estamos aquí al remor de los pájaros, del cuaderno de pájaros de Messiaen. Algunos de ustedes pues están siguiendo los 4 conciertos. Y bueno, pues yo lo único que digo es que por el momento tengo ocasión de decir que los pájaros del Generalife cantan mucho más bonito que los pájaros franceses y que dejamos aquí a don Joaquín y a don Javier Sánchez para que nos lo expliquen mucho mejor, pero antes unas palabras del director. Estimado Rodrigo, director general del Patronato de la Alhambra del Generalife, estimado y querido don Joaquín Araujo, estimadas señoras y señores, bienvenidos a esta conferencia sobre los pájaros de la Alhambra. En coincidencia con la integral de Messiaen, la integral de la obra pianística de Messiaen, Catalogue d'Oiseaux, interpretada a lo largo del día de hoy por Pierre Loanima. Sin olvidar la teoría de Herbert Spencer, que en su ensayo The Origin and Function of Music, publicado en 1857 en las páginas del célebre Fraser Magazine de Londres, afirmaba que la imitación del canto de los pájaros por parte de los primitivos seres humanos había sido el fenómeno original de la expresividad musical. La relación existente entre el canto de las aves y la música ha sido desde siempre muy estrecha. Hay muchísimas obras instrumentales, desde el barroco, incluso épocas interiores, que hacen referencia y se inspiran en los cantos de los pájaros. Pero solo un compositor del siglo XX ha fundamentado y teorizado su creatividad a partir de un atento estudio ornitológico: Olivier Messiaen. Messiaen fue no solo el maestro de las vanguardias de la segunda mitad del siglo pasado, sino también un gran ornitólogo, que pasó mucho tiempo y muchas horas en la naturaleza más diferente, desde las majestuosas sierras alpinas a los acantilados frente al mar, desde los pantanos de las embocaduras de los ríos hasta las colinas de la dulce campiña francesa, escuchando, anotando con cuidadosa acribia y catalogando los cantos de los pájaros. El fruto de esta intensa actividad no solo se refleja en el catálogo de sus variadas composiciones, sino también en una gran obra teórica, Traité de rythme y de colère et d'ornithologie, publicado entre el 1994 y el 2002, después de su muerte por su esposa Yvonne Loriot. Quiero agradecer muchísimo a don Joaquín Araujo a su disponibilidad para compartir con todo el público del Festival de Música y Danza de Granada este día dedicado a los pájaros, que, como escribía el poeta italiano Giacomo Leopardi, son naturalmente las criaturas más felices del mundo. No lo digo porque si lo ves y lo oyes te dan siempre alegría, sino que digo felices en sí mismos, queriendo significar que sienten goce y alegría más que cualquier otro animal. Muchísimas gracias. Y gracias a todos.
tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Gracias, Paolo, Rodrigo. Gracias por acudir a la llamada de los pájaros, al reclamo de las aves de la Alhambra, Joaquín. Recuerdo todavía vivamente la reunión de octubre, creo, ¿no? Octubre del año pasado, cuando se empezó a gestar esto que hoy estamos viviendo, afortunadamente, ¿no? Estábamos Rodrigo, Elena, Cazorla, Paolo y yo, y la verdad es que solo puedo agradecer a Rodrigo, a Paolo, a Elena, su sensibilidad, su cercanía con la naturaleza y su impulso para que esto que estamos viviendo hoy sea una realidad y podamos disfrutarla. Hace poco leía un artículo de prensa que se titulaba La alegría y el placer de observar aves. Tenía a colación por un libro que se acaba de publicar. Y bueno, solo puedo decir que la verdad que esta alegría y este placer, los que trabajamos en la Alhambra, los que vivimos en este entorno, pues lo podemos disfrutar todos los días. Y hoy además disfrutamos del privilegio de escuchar unas piezas musicales extraordinarias de Messiaen y de escuchar a un gran conferenciante hablar de aves. Es frecuente que en la apreciación social de un monumento como la Alhambra, la percepción se focalice en los palacios, las yeserías, las columnas, los azulejos, las bóvedas, pero los valores de la Alhambra suman a todo eso elementos asombrosos que tienen que ver con la naturaleza. Así que jardines, arboledas, huertas, albercas, biodiversidad, no solamente dan armonía, coherencia a este magnífico lugar, sino que además forman parte de sus valores y es una obviedad reconocidos, ¿no? Como dice Joaquín, las aves de la Alhambra también consiguen que contradigamos esa faceta de la cultura que excluye la naturaleza, la natura de sus reconocimientos. Esto aparece, seguramente muchos de vosotros lo tendréis, en el programa de mano del día de hoy, del festival, en un texto absolutamente maravilloso que quien no lo haya podido disfrutar, pues lo recomiendo vivamente. Tenemos la fortuna de escuchar, como él quiere denominarse y se proclama, a un campesino que se empeña en dedicar su tiempo a la agricultura, a la ganadería, bueno, ya ha vendido casi todas sus cabras, que se arrodilla para poder realizar ya muchas labores en su huerto, en su finca de Extremadura. Tiene esa veneración con la tierra, que ha sembrado o ha plantado 27.000 árboles, casi uno por día de vida, en esa finca maravillosa de la Sierra de Guadalupe, la Ventosilla, de la que se cumplen 50 años desde que se afincó allí. Y que encuentra tiempo para escribir, para hacer radio, para crear documentales, exposiciones, para dar charlas y para tener una militancia absolutamente activa en el ecologismo y en la cultura. La verdad es que solamente citar los libros, más de 120, en los que figura como único autor, las 8 enciclopedias que ha dirigido y en parte ha escrito, ¿no? Los más de 340 programas de televisión que también ha escrito
como guionista o ha sido director, la mayoría de documentales, el primero realmente en nuestro país que hizo directos de natura, documentales en esta línea. También este año se cumplen 50 años desde que empezó a trabajar con Rodríguez de la Fuente, me comentaba, y 50 años que se casó, o sea que estamos de celebración. En fin, los numerosos premios prestigiosos que atesora, la única persona en nuestro país que ha recibido 2 veces el Premio Nacional de Medio Ambiente, eso no lo tengo que explicar. No, nominado a los Oscars y a los Goya por su contribución, su participación en Nómadas del Viento, numerario de la Real Academia de Letras y de las Artes, en fin, un larguísimo etcétera, pero que él deja en un segundo plano para proclamarse agricultor y emboscado, campesino y emboscado. Así que estoy seguro que va a disfrutar enormemente, que se va a sentir regocijado hablando de las aves de la Alhambra, y nosotros vamos a poder gozar de su sensibilidad, de su sabiduría y de su magistral forma de expresar y de hilar arte, cultura y naturaleza. Así que con ustedes, Joaquín Araujo. Conviene siempre recordar que las trayectorias vitales dependen infinitamente más del azar que de la voluntad, aunque nuestro modo de vivir, o el más generalizado de los estilos de vida en esta civilización lisiada, pues casi siempre es crearse un objetivo y pretender alcanzarlo. Es tan absolutamente anormal este estilo de vida, porque el que acaba algo está contribuyendo precisamente a los sucesivos acabamientos de otras muchas más cosas. Precisamente una de las frases más importantes que yo he leído en mi vida, y ya que estamos en un ámbito en el que el director del festival es italiano, es una frase de Cesare Pavese que dice: solo hay una cosa más terrible que fracasar, triunfar. Es mucho más terrible triunfar que fracasar. Por eso algunos nos hemos exiliado hasta de nosotros mismos. Es decir, que pudiendo haber tenido una convencional vida pública, pues uno ha pasado el 70% de los días de su vida pues completamente aislado en un bosque, rodeado de naturaleza por todas partes y con alguna de las mejores compañías posibles en este mundo. En Ubero, silencio, la soledad, la línea del horizonte, el canto de los pájaros, el ver crecer algo que me permite crecer. Por tanto, soy inocente de ese currículum, absolutamente inocente, pero no de aceptar el permanente desafío de contároslo. Y por eso me siento especialmente agradecido a todas las personas que hacen posible el que alguna de esas emociones, intuiciones, caricias, pensamientos, sugerencias que me ha hecho la naturaleza en una convivencia absolutamente íntima, absolutamente sentimental con los paisajes, pues se convierta en esos libros, en estas charlas, en estas formas de confluir. Pero cuando el punto de encuentro es un lugar como este, cuando los introductores son como Javier, como Rafael Nández del Águila, cuando es Granada la que te llama, pues un emboscado viene más que feliz. En realidad uno detesta la ciudad, y esto es una transparencia absolutamente normal. Las ciudades son probablemente la equivocación especialmente grave
en la historia de la humanidad, porque, entre otras cosas, consolida buena parte del tropiezo de no acordarse de dónde procede lo que somos, de dónde procede nuestro mantenimiento, sustentación, de dónde procede una forma de ser posibles que no deja de tener esa relación con la música. Pero Granada bien merece este enésimo encuentro, y por tanto muchísimas gracias a todos los que habéis organizado este festival, en el que se dan la mano algunas de las formas de posible esperanza más importantes que nos quedan. Y en ese sentido, el que nos acompaña el entorno probablemente más completamente complejo de los que son zonas periurbanas o urbanas de todo el país, el que nos acompañe pues esta especie de absoluto aluvión de historia, pero el que nos acompañe lo olvidado, que es lo espontáneo. La mayor parte de los casos pues es para que nos felicitemos sencillamente. Estar hoy aquí es estar al lado de lo más amplio, de probablemente lo más sustentador y necesario, y fundamentalmente lo que digan los tratados, lo que diga la ciencia o lo que diga la imperialista ignorancia que cada día se lleva por delante de unos cuantos millones de voluntades humanas, con un absoluto desprecio a la condición a la que pertenecemos. Aquí lo único que está ganando territorio es la ignorancia. Pues mi gratitud por la oportunidad, mi absoluto esfuerzo por agradecer, que probablemente también es otra de las facetas de la ignorancia, no saber dar las gracias. Y yo le doy las gracias precisamente a lo que hemos venido a compartir. Doy las gracias a las aves. Sí, es muy probable que el vínculo que algunos hemos tenido con las aves, incluso puedo abrir un paréntesis para decirle algo tan absolutamente raro o infrecuente como que yo fui el primer ornitólogo profesional de la historia de este país. Es decir, la primera persona a la que le pagaron un sueldo por controlar las aves, casi siempre a través de su canto, se ha dicho de paso. Toda mi carrera cinematográfica se debe al canto de las aves, porque yo sí trabajaba con Rodríguez de la Fuente desde el año 75, pero no me incorporé a Televisión Española si no hubiera sido por un error en una banda sonora del Hombre y la Tierra, y como yo era de las pocas personas en el año 75 que podía percatarse de que era una contradicción que saliera un pájaro y sonara el canto de otro, pues por ese motivo Televisión Española me contrató, y por tanto seguía siendo un profesional de la ornitología, porque se me contrató para supervisar las bandas de ambiente natural de El Hombre y la Tierra. Pero el verdadero regalo de la historia de la vida hecho a los peores hijos de la historia de la vida, que somos los humanos, es el escuchar. Y esto será así, pero fíjense que tremendo, porque somos hijos y productos de la palabra, somos hijos y producto de lo que entendemos a través de la utilización de un lenguaje verbal, simbólico y abstracto. Bueno, pues esa palabra es imposible sin escuchar, pero da la casualidad de que un aterrador tapón en nuestros tímpanos pues impide el escuchar realmente a lo demás, al conjunto de la oferta sonora de la propia naturaleza. Y en ese aspecto es el que yo voy a centrar este encuentro entre lo que
tiene el más merecido prestigio como actividad cultural por parte de los seres humanos, entre otras cosas porque lleva una ventaja, tiene un grandísimo privilegio. La música, al no necesitar traducción, pues se convierte en ese absoluto prodigio que realmente pues podríamos decir que de todas las aportaciones que la historia de la vida hace al cerebro humano es bastante, creo que correcto, justo y necesario colocar a la música, que por supuesto, como todo lo demás que llevamos puesto, tiene una relación directa con el proceso evolutivo, con la evolución de nuestras propias capacidades, que todas ellas empezaron en entornos naturales. Y en ese aspecto, pues fíjense ustedes, ¿no? Yo, para empezar a hablar de la relación entre el son, los sones naturales y los sones más o menos artificiales, es precisamente el que entendamos ese punto original que hay que intuir. Se puede especular, se pueden hacer incluso indagaciones a través de las culturas nativas y demás, pero está fuera de toda duda que seguramente no existiría la música, esa que Nietzsche definió como sin música la vida se habría equivocado. Si no existiera la música, evidentemente tendría infinitamente poco sentido o ningún sentido esto de vivir. Pero me llamó mucho la atención en un momento dado, pues alguna de esas aportaciones que hace la segunda categoría de expresión artística más musical que existe en nuestro mundo, que es la poesía, ¿no? Y en ese aspecto, fíjense ustedes qué sencillo es acordarse a través de unos versos de Jorge Guillén de ese vínculo que yo es el que intento compartir con ustedes, aflorando algunas experiencias personales y otras más producto de encuentros con la palabra escrita. Y cuando Jorge Guillén dice: ¿qué hay en el aire que no sea yo? ¿Y qué hay en el aire que no sean los pájaros? Y todo en el aire es pájaro, ¿no? Entonces, esa relación que mantenemos bajo sospecha o bajo esa tiranía de la ignorancia que nos aleja de lo que somos o de lo que necesitamos, pues ya tenemos un aspecto fundamental. No hay son sin respiración, no hay posibilidad alguna, ni del lenguaje verbal, ni del canto, ni siquiera hay propagación del sonido, que otra cosa es lo que necesita la música para viajar del instrumento o de la laringe de cualquier gran cantor o cantora hasta nuestros tímpanos, sin el aire. Es curioso porque el aire, que es lo que más necesita cualquier vertebrado terrestre para existir, pues es fundamento de la transmisión, de la comunicación, de nuestra propia vida, de la música. El aire comunica a la comunicación. Pero es que además el aire comunica a la totalidad de la naturaleza con la totalidad de los 31 billones de células que cada uno de nosotros tenemos en nuestro cuerpo, porque moléculas de aire tienen que llegar incesantemente hasta cada una de las minúsculas porciones que nos constituyen, y que es otra de las realidades olvidadas. Cuando pensamos en la complejidad de cualquier gran artefacto, o de cualquier gran tecnología, o de cualquier gran composición artística, oiga, el arte lo llevamos puesto. Nuestra propia estructura corporal,
nuestra propia capacidad sensitiva, cómo funciona el aparato circulatorio, cómo conseguimos respirando la propia vivacidad interna y cómo eso llega hasta los últimos rincones. Y lo hacemos 1000 millones de veces en una vida de 80 años. Y el aire es el territorio de la música, es el territorio de las aves. Y en ese aspecto es en el que hay que tener esa capacidad de vincular lo que aparentemente nos pone en una situación de algo sublime, de algo superior, de algo aparentemente por encima de nuestro propio origen. Pero claro, si somos medianamente modestos o medianamente capaces de analizar las cosas en su conjunto, el tenor, el barítono que están ahí fuera son deudores del aire, son imposibles sin el aire. A mí me gustaría haber escuchado a cualquier de estos, al Pavarotti, a nuestro Carreras, a cualquiera, dando gracias al aire, empezar sus conciertos. Queridos escuchantes, proclamo mi deuda de gratitud hacia el aire, ¿no? Pero, ¿de dónde procede el son? Sin savia no hay son. Esta frase es de Clarissa Pinkola, la escritora, antropóloga, hizo un libro maravilloso, muy feminista, además, Mujeres que corren con lobos, ¿no? Pero esa afirmación es de las culturas nativas de Norteamérica. Sin el bosque, sin las plantas creciendo, sin el mundo, que es el verdadero sostén de todas las realidades posibles de nosotros mismos y de la biosfera, porque la biosfera son plantas en un porcentaje muy por encima del 90% y luego todo lo demás, ¿no? Bueno, sí, simplemente por eso tendríamos también que ser capaces de acordarnos, ¿no? De que también probablemente, aún antes del canto de los pájaros, que son insustituibles fundamentos de la música, pues seguramente ya se entonaron infinidad de miles de notas por parte de los elementos naturales sin siquiera posibilidad alguna de que alguno de nuestros antecesores ni se percatara, a lo mejor ni siquiera estaba, pero seguramente ya se entonaron infinidad de composiciones musicales fruto del goce, de la caricia del agua, de los susurros del aire, de los frotamientos, de los encuentros entre los elementos básicos de la naturaleza. Y en ese aspecto, pues también está la línea que consideramos fundamental para que se entienda un poco qué hacemos los defensores de la naturaleza cada vez que incursionamos en lo que probablemente es un poquito núcleo central del pensamiento ecológico, de la cultura ecológica, ¿no? Que es la realidad concreada, el compartir lo que somos capaces de hacer con lo que en el fondo nos hizo. Y a nosotros nos ha hecho la historia de la vida como a cualquiera de los otros elementos que componen el conjunto de lo viviente. Y en esto hay hitos, hay momentos estelares, porque, fíjense, yo considero que el canto de las aves, sobre el que volveremos, aportaré unas cuantas consideraciones bastante científicas, pero evidentemente extrapolables a todo lo que es creatividad artística, y es que la destreza probablemente más significativa de las aves, pues es, fíjense, me ha tocado hacer muchas cosas por las aves en el plano científico y en el plano divulgativo. Es más, muchas veces dicen, bueno, ¿qué es esto tan tremendo, ¿no?
de que 100.000 millones de aves persigan la primavera incesantemente, las migraciones, los fenómenos zoológicos más espectaculares del planeta. Bueno, pues probablemente si fuéramos un poquito más inspectores, ¿no?, más indagadores o más atentos, diríamos que la destreza aviar, que se convierte en absoluta proeza, es precisamente su canto. Porque están ahí creando las bases, pero no solo las bases de la música. Y esta es la verdadera gran contribución y probablemente la más reciente dentro del campo científico. Son antecesores de la palabra que nos hace humanos. Y se ha descubierto hace bastante poco que las aves que cantan mejor son también una especie de imitadores, de grandes capacidades de plagio, ¿no? Pero que además el canto de las aves, según los estudiosos que han dedicado más tiempo a esto, no dejan de ser intentos de imitar sonidos que estaban en el bosque, que estaban en las lagunas, que estaban en los estuarios, que estaban en las costas marinas, que las onomatopeyas muchas veces que les adjudicamos a las aves para nombrarlas, hay bastantes pájaros que llevan el nombre puesto por nosotros, pero que estamos nombrando el canto que hacen, ¿no? Bueno, pues ellas están en un proceso relativamente parecido, empiezan a intentar imitar el sonido de aspectos de la naturaleza de que su vida cotidiana pues llegaba a su capacidad auditiva. Bueno, esto ha venido a concretarse en que las aves que mejor imitan, y hay aves que imitan a más de otras 100 especies, se dice pronto, hay repertorios en los cánticos de las aves que incluyen pues, casi todos los pájaros de su entorno, pero luego analizado por los estudiosos con unos sonogramas desplegándolos en el ordenador, van sacando, mira, pues estas notas son de esta otra especie, estas otras son de estas y tal. Bueno, pues resulta que esas aves que son más capacitadas para la emulación del canto de sus vecinos, tienen unos ganglios basales en su cerebro que son casi idénticos a los que tenemos los seres humanos en la zona de la creación de la palabra y el lenguaje. Esos dinosaurios que vuelan, al inventar el canto, a lo mejor estaban inventando ya la palabra del ser humano. Y también deberíamos tener algo de gratitud ante algo que está en estos momentos en una proposición científica, pero bueno, el grado de similitud y el grado de evolución que tengan esas zonas del cerebro de las aves o de nuestro cerebro, pues evidentemente es algo a tener muy en cuenta. Las aves para mí son el altavoz de la totalidad del entorno. Son las que nos dan los buenos días, las buenas noches, nos están contando lo que pasa en el entorno, nos anuncian acontecimientos y nos dan hasta un detallado diagnóstico de lo que acaece en la naturaleza. Si hay savia hay son, si no hay son, no hay vida. Es una ley inexorable. De ahí a uno de los momentos estelares de la historia de la conservación de la naturaleza, que se debe precisamente cuando Raquel Carson escribe en el año 42 La primavera silenciosa, sencillamente dice: aquí pasa algo terrible porque se nos está callando la naturaleza. Está cayendo en picado
el número de cantores que ella misma iba detectando y tal igual. Es decir, que en ese aspecto es en el que también hay que situar el extraordinario servicio que, para saber lo que nos pasa, como responsables últimos de la gestión de la totalidad de la vida en el planeta, nos están contando las aves. Allí donde canten un determinado número de solistas, allí donde haya esas combinaciones, esos encuentros, esos duetos, tercetos, esas sinfonías, esos coros, sobre todo los del amanecer, según lo que esté llegando a anidar en nuestros tímpanos. Porque el fin principal del canto de las aves es anidar en nuestros tímpanos y darnos una información absolutamente clara de lo que pasa, de lo que están haciendo, pero no menos unas gotitas de esencia, de placer, de gozo, de deleite artístico. Y en ese aspecto es en el que también hay que situar a las aves en cuanto a fundadores azules de la música. Este es un verso de Pablo Neruda, los fundadores azules de la música. Y en eso, ahí estamos con la extraordinaria incidencia e importancia, acabamos de oírla, entre el arte más sublime, más emocionante, más abstracto, que es la música, y esos antecesores de todos los músicos, que son las aves que cantan, las aves que llegan a tener repertorios, como ahora veremos, realmente espectaculares. John Milton, por ejemplo, dice, cuando canta el Ruiseñor, que es algo así como el Pavarotti de todos los Pavarottis, se alegra el silencio. O cuando Borges dice, canta el Ruiseñor, y él ignora que nos está alegrando. Bueno, si el silencio se alegra por el canto de los ruiseñores, probablemente estamos en ese Rubicón, ¿no? En ese aspecto en el que también hemos desplazado de tal forma al silencio, lo hemos destrozado con toda suerte de contaminaciones acústicas, que realmente podríamos decir perfectamente que si el fin del canto de las aves es anidar en nuestros tímpanos, piensen por un momento lo terrible que es que la pérdida casi completa de silencio, ya sabemos que el silencio total no existe, ya sabemos que aunque esté todo callado y no haya una máquina de 50 kilómetros a la redonda, ni pase ningún avión cerca, evidentemente vas a escuchar muchas cosas. Incluso te vas a escuchar a ti mismo, llegas a escuchar perfectamente los latidos de tu corazón si estás mucho tiempo en silencio. Yo, como estoy mucho tiempo en silencio, muchos miles de días de mi vida he estado sin pronunciar una palabra, por tanto, escuchando los otros lenguajes de la naturaleza, pues lo entiendo un poquito mejor, simplemente no por ningún grado de genialidad, sino porque lo que has vivido pues es lo que más o menos se incorpora a tu grado de análisis y de interpretación del mundo. Pero claro, cuando Miguel Hernández dice silencio, idioma pleno, que hable el sol, fíjense, que hable solo el silencio. Y esto lo comento porque cuando el silencio habla, ya está abriendo la puerta a la música. Es inseparable. La gestión del silencio es la habilidad del compositor. Las partituras tienen sus silencios.
la interpretación musical tiene sus silencios. Rafael, como buen tenor que es, sabe perfectamente que tiene que intercalar silencios. Todo tiene que tener su yacija o su raíz, su trampolín, su punto de partida, ¿no? Y ese es en el aspecto en el que tenemos que situar esta prodigiosa adquisición de la naturaleza de la historia de la vida, dándonos una faceta extraordinariamente creativa. Porque si el silencio es el alimento principal de lo que más precisa ahora mismo la civilización y de lo que estamos más lejos, porque el ruido aumenta exponencialmente. Y no me resisto a decir una de las frases que más molestan de las que yo he pronunciado en mi vida. Si el ruido es contaminación, el vertedero somos nosotros. Esto es una realidad. De la misma forma que si la música es delicia, si la música es arte, tú eres el receptor, el beneficiario. De la misma forma que si la transparencia del aire es vida, al respirar el beneficiario eres tú. Pero si respiras contaminantes, pasas de ser un beneficiario agradecido a ser un vertedero. Estas cosas no nos las planteamos. Aceptamos la antítesis de lo que permite la serena estancia en este mundo. El contemplar el mundo con alma serena, que decía Virgilio, pues todo eso lo hemos destrozado por los amontonamientos de lo feo, de lo oscuro, de lo contaminado y de lo ruidoso. Y de ahí hay que salir a bordo de la propuesta de este festival de música, de la propuesta de Messiaen, de la propuesta de los cantos de las aves y de la naturaleza. Con eso sería suficiente. ¿Por qué si alimentamos con objetos las estanterías y las mercancías ganan cada día una porción más del espacio del propio planeta? Si la prisa es una perversa estupidez que conquista voluntades, si parece que corremos a toda velocidad hacia el gobierno de la mentira y de la ignorancia, ¿por qué no nos vamos a alimentar de antídotos? Alimentar de naturaleza, del canto de las aves, alimentarnos de los fundadores azules de la música. Porque son exponenciales, exponentes, mejor dicho sería, pero bueno, de los verdaderos ritmos, del verdadero compás de la vida. Y en ese aspecto es en el que deberíamos situar toda esta confluencia de toda la historia del arte que tenemos ahora mismo rodeándonos por todas partes, la confluencia de este festival de música, la confluencia de la cultura en el sentido más amplio con esos primeros artistas de la música en nuestro planeta. Mantengo desde hace mucho como una premisa que tiene bastante también de provocación, pero es para mí ineludible: todos los artistas humanos intentamos el arte, o si quieren la belleza, que ya ha conseguido la naturaleza. Cuando Messiaen va por los campos con un cuaderno de anotación musical, con unos pentagramas, y va transcribiendo, él va escuchando pájaros y los va transcribiendo al pentagrama directamente, y lo que vamos a escuchar luego es exactamente eso. Eso quiere decir que tiene un antecesor, pero tiene un antecesor con unos cuantas decenas de millones de años de antelación a la posibilidad de escribir música.
Entonces, esa es la relación. O cuando un pintor utiliza 35 tonalidades en un lienzo, en una pintura, pues también está haciendo exactamente lo mismo. Solo que en la pintura hay 30 colores y en la naturaleza hay casi 1.000.000. Fíjese hasta que un pintor consiguiera poner el 1.000.000 de tonalidades que existen realmente en la naturaleza. Y así hasta donde quiera. Cuando un escultor se pone a trabajar y tiene que trabajar con las materias primas para el arte que da la naturaleza de forma directa, todas las esculturas del mundo ya están hechas hace mucho tiempo. Hace muchos millones de años, todas. Y esto les provocará una cierta perplejidad. Yo lo comprendí el día que vi una letra A perfectamente modelada por la erosión, por el agua, por la geología en mitad de mi propio campo. Y empecé a fijarme y encontré todas las letras del diccionario. Y escribo mi nombre con letras que son piedras, que están encontradas en todas las... Y esto lo cuento porque se nos antoje lo que se nos antoje. El tiempo es tan dilatado, las combinaciones son tan infinitas, tan posibles, que cualquier cosa que se nos ocurra desde el lado creativo ya está ahí desde hace tiempo. Se ha creado, lo ha diluido el tiempo, ha aparecido, desaparecido y demás. En ese aspecto es lo que tenemos que ser capaces. ¿A qué viene emascular por decreto ley, además? Por decreto ley de soberbia intelectual y de suprema ignorancia, ¿no? La natura es eso que está ahí, aquí está la cultura. No hay posibilidad alguna de cultura sin natura. No existe posibilidad alguna. Entre otras cosas, porque no hay posibilidad alguna de hacer una obra de arte sin que respires, sin que tu corazón lata, sin que hayas bebido, sin que hayas comido. Esto es muy prosaico, pero es así. Y porque esto que nos lleva a especular, esto que hay aquí dentro, pues da la casualidad que es un charco de agua. Bueno, pues eso tendremos que tenerlo en cuenta. La incorporación, haciendo una suerte de paréntesis, es absolutamente permanente. Hay muchos casos de presencia absolutamente identificable, ¿no? En la sexta de Beethoven está el Ruiseñor, perfectamente todas sus notas, está la codorniz, está el curvo. El herrerillo es una parte fundamental de la quinta de Beethoven. Van componiendo conmigo los pájaros, fíjense, frase de Beethoven. Los pájaros van componiendo conmigo, es absolutamente fascinante, ¿no? Pero, ¿qué tiene por dentro el canto de los pájaros? Y esto es probablemente uno de los aspectos que la ciencia ornitológica, que ahora cuenta con unos medios espectaculares. Yo he grabado muchos cantos de pájaros para las películas, incluyendo las del hombre y la tierra y demás, pero ahora se graba con unos equipos fascinantes, se analizan con espectrogramas en los ordenadores y tal. Es verdaderamente espectacular, ¿no? Pues, curiosamente, algo que anticipa con genialidad absoluta y hace un montón de siglos, Francisco de Asís. Donde vosotros escucháis el canto de los pájaros, yo oigo palabras. Es lo que viene a demostrar ahora esos análisis pormenorizados de las frecuencias, de la cantidad de variaciones silábicas que hay en los cantos de los pájaros, la descomposición y tal. Hay miles de ejemplos, pero como tenemos como
una de las referencias de las aves de la Alhambra, que ya podéis estar contentos. En la Alhambra no solo hay uno de los compendios de ornitología más interesantes y más completos dentro de lo que es una zona relativamente urbana o periurbana, ¿no? Más de 100 especies, 104 eran, ¿no? 150, pues, prácticamente la mitad de las aves que se pueden ver en este país se pueden ver y escuchar en la Alhambra, pero entre ellas está el ruiseñor. El ruiseñor es el prodigio absoluto. ¿Por qué San Francisco dice que allí donde escucháis el canto de los pájaros yo oigo palabras? Porque miren, analizado. Bueno, para empezar, nosotros escuchamos a una velocidad infinitamente mayor que los pájaros. Lo que un canto de pájaro, por cierto, los ruiseñores, así por hacer un poco de información numérica, los ruiseñores cantan aproximadamente 500.000 de veces en el periodo de celo. 500.000 de veces. Hasta 5.000 veces seguidas, sin parar en una noche de abril. Bueno, pues cada uno de esos cantos tiene 1160 sílabas y más de 200 frases. ¿Qué se están contando? Todavía no lo sabemos, pero evidentemente la cantidad de variaciones, de modulaciones, de secretos, de lenguaje sin palabras, pero lenguaje musical, está ahí en esas aportaciones del canto de los pájaros. Aquí tenéis la oportunidad de escuchar a los 6, 7, 8 mejores solistas de la fauna española. Ahora mismo cuando entrábamos había un mirlo. Un mirlo es otro prodigio, ¿no? No llega a las 200 frases ni a las 1160 sílabas, pero se queda en un 80% aproximadamente de eso. Aquí se puede escuchar a la curuca capirotada, que para la mayoría de los que estamos enamorados del canto de los pájaros, pues es el segundo mejor canto de los pájaros, ¿no? Se puede escuchar al petirrojo casi de forma permanente, porque canta en invierno y en verano y demás, y realmente pues es otro de los absolutos regalos. Pero es que además los pájaros son capaces de aprender variaciones. Lo del plagio o imitación ya lo hemos señalado. Los pájaros hacen duetos, incorporan novedades todas las primaveras. Tienen infinitos dialectos. Estudiado con detenimiento el canto de un solo carbonero, se le encontraron 100 variaciones del patrón inicial. Fíjense, es que literalmente se puede comparar con cualquier gran divo o diva del canto humano. Y entonces está esa incorporación a nuestra apreciación, el que eso está ahí, y se pierde el que se lo pierde. Así de taxativo. Miren, si hay algo verdaderamente imponente para entender que es la aportación creativa a nuestra sensibilidad por parte de la naturaleza, les tengo que mencionar los coros del amanecer. Los coros del amanecer son una especialidad ya dentro de la ornitología que estudia la cadencia, sucesión, continuidad del canto de los pájaros que se produce desde antes que salga el sol hasta a veces bien entrada la mañana, con unas tendencias y con unas capacidades de enhebrarse unos pájaros con otros que están prácticamente demostrándonos un paralelismo absoluto con una ópera, con una buena ópera, con un buen concierto, con una buena sinfonía. Probablemente es el regalo más importante de estas primaveras tan mermadas, porque nos están matando a la primavera. Supongo que es
eso no hay que ir muy lejos para que nos percatemos. Bueno, pues esos coros del amanecer que casi nadie escucha, porque ya la gente no sale a ver amanecer, hay excepciones, seguramente en esta sala la mayoría disfrutamos del ver amanecer, algunos pues casi el 80% de los días del año pues uno ve amanecer y se complace en que mis tímpanos sean la caja receptora o el nido para esos coros del amanecer. Eso de que se inaugure todos los días una sala de conciertos sin techo en los bosques, pues me parece especialmente evocador de esta relación entre el canto de las aves y la música, entre la belleza anterior a nuestra belleza y nosotros mismos. En estos coros del amanecer parece como si, y esto es importante, porque ¿quién es el director de orquesta? ¿Quién maneja la batuta en el concierto del amanecer? Pues yo algunas veces he pensado que es la luz. Y comparemos, cuidado que es fantástico lo que hay en el cerebro. A mí lo que hay en el cerebro de un director de orquesta me parece el colmo. Como soy un negado musical, pues cuando ves que tiene la partitura entera, las sinfonías enteras aquí dentro, y además tiene ahí dentro todos los instrumentos, todos los árboles, pues eso es la repera, ¿no? Y el director con sus movimientos creando el acertado ritmo, cadencia de toda la interpretación. Bueno, pues el coro del amanecer, que a veces tiene decenas de solistas y centenares de intérpretes, pues piensen en un director de orquesta que es la luz. Si eso no es arte. En fin, iremos acabando, porque si ustedes han leído el programa, el texto que me pidió Javier, yo no puedo olvidar, entre otras cosas, porque lo mío es la poesía, ¿no? Y entonces, fíjense qué casualidad, y esto es absolutamente fascinante, ¿no? Que el cántico espiritual de San Juan de la Cruz está considerado por la mayor parte de los críticos literarios, no solo de nuestro país, sino hispanistas de todas latitudes, como una suerte de culmen encima de la capacidad de composición literario-poética. Pues bien, la estrofa más perfecta del cántico espiritual hace alusión al canto de un ave que se puede escuchar en la Alhambra de Granada. Es el rockero solitario. Y no hace música rock. Se llama rockero porque es un ave que vive en lugares pedregosos, en paredes, en acantilados, en zonas de madera, pero también se incorpora con cierta frecuencia a edificios o algo que le recuerda pues una pared. La Alhambra está llena de recuerdos de lo que es una pared rocosa. Y solitario, pues por una cosa curiosa, es un pájaro que se le llamó solitario porque se creía que no había hembra en la especie. La hembra es muy tímida, tiene un plumaje muy austero, que se confunde muy bien con las rocas, pero de conducta tan recatada que por cada hembra que se veían 100 machos, y muchas veces, como son muy diferentes en color, pues los primeros avestadores de aves, pues decían, bueno, este es un pájaro que no tiene pareja. Entonces pasó a ser roquero solitario por falta de consorte, ¿no? Bueno, pues la estrofa de San Juan, esa que ha sido citada hasta la saciedad por otros poetas,
El propio Antonio Gala estuvo escribiendo 7 u 8 años una columna en El País que se llamaba La soledad sonora. La noche sosegada, en pos de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la noche que recrea y enamora. El rockero solitario. Estaba San Juan en la cárcel de Toledo y pasó allí lo mismo que pasa en la Alhambra, que los rockeros solitarios se movían por los edificios históricos de Toledo en aquel momento, y claro, él estaba allí y escuchaba al rockero, la música callada, la soledad sonora. Solo por esa incorporación, por cierto que Quevedo también hace uno de los mejores versos también sobre el propio rockero solitario, ¿no? Que convierte las rocas en cítaras sonoras, fíjense, Quevedo ahí, tremendo. En fin, en el aire hay mucho arte, el arte más intenso, más limpio, más sublime, y sobre todo el arte menos mentiroso. Quizás el único que no miente en absoluto, la música, y menos aún la música de las aves. Pero como hemos decidido segregarnos de todo lo que nos ofrece, lo que nos permite vivir, lo que nos permite escuchar, lo que nos permite hasta comprender, como pocas cosas más incultas que una cultura que no considera que la natura es la base de su propia existencia. Como no hay mayor incultura que no reconocer que si la Alhambra está aquí, es porque aquí hay un bosque, hay unas montañas, hay un tajo, hay una vega. Yo escribí un poema sobre la Vega de Granada y el poema acababa diciendo exactamente eso. Si hay Alhambra es porque hubo vega. No nos consideremos al revés. Es que le hemos dado la vuelta a todo. Es una estupidez intelectual, es una ignorancia suprema. Si hay Granada, si hay todo lo que hay, ya sea una ciudad, ya sea un aparato de corromper al humanismo, que ahora es lo que más hay, aparatos que corrompen al humanismo, pues es porque hubo naturaleza. La naturaleza nos da todo, hasta los medios para destruir. Pero quedémonos en lo que importa. Sigamos trabajando desde este patronato, que evidentemente trabaja para que seamos más cultos. Trabajemos para una cultura culta. Y la cultura no será culta hasta que no incluya a la natura. Si la música es un placer, si la música es arte, pensemos que es la búsqueda de la belleza. Y la búsqueda de la belleza probablemente es la única cosa por la que merece la pena vivir. Y la belleza estaba ahí antes de que ni un ser humano hiciera el más mínimo acto cultural o artístico de este mundo y este planeta. Es más, si siguen cantando las aves de la Alhambra, si sigue el rockero solitario en alguno de estos torreones, si el ruiseñor sigue contando sus 200 frases en cualquier trocito de huerta o de soto de la Alhambra, si hay son en el aire, nos queda futuro. Si no, dudo mucho de que nos respete la ignorancia y que no nos abandonemos a la falta precisamente de belleza en nuestro entorno. La música repara, la música da placer, pero la música es una herencia directa de la natura. Muchas gracias y que la vida les acompañe.
formidable. Tenemos pocos minutos, pero si alguien quiere hacerle una pregunta, adelante. Yo, por alusiones, yo soy el tenor, como sabéis, muchos de los que estáis aquí al que se refería Joaquín. Me siento muy contento de alguna manera de haber conseguido que tú te enamores de esta ciudad y que haya hecho tantos favores a Granada, a la Alhambra, y solamente quiero decir que soy un hombre con mucha suerte y que menudo pájaro está hecho. ¿Alguna pregunta más? Yo no pregunto a nadie, voy a hacer una pregunta técnica, ¿no? ¿En qué sentido lugares como la Alhambra están actuando como reservorios de pájaros? ¿Sí? Muchas veces hemos pensado que la ciudad era contraria a la vida, pero por la que está cayendo es la vida, muchas veces los pájaros se refugian precisamente dentro de la ciudad, ¿no? Yo sé que hay estudios al respecto, en qué sentido, efectivamente, lo que era la antinaturaleza, que podría ser la ciudad, se está convirtiendo en refugio. Igual que hay refugios de inmigrantes, refugios de sin papeles, también hay refugios, ¿no?, de pájaros precisamente en el lugar donde se ha creado todo un sistema de producción y consumo que está acabando con la naturaleza. Sí, es uno de los fenómenos aparentemente más contradictorios y sorprendentes, sobre todo para los que llevamos 50 años o más, porque hace 50 años no había colonización por parte de las aves del medio urbano, y ahora hay bastantes especies, incluso algunas de ellas tienen poblaciones más importantes en entornos urbanos que en el medio natural. Esto seguramente se debe a varios factores al mismo tiempo, pero yo creo que el más importante de los que tienen que ver con eso es que la cultura rural ha pasado de ser un lazo también, un vínculo, una confluencia entre cultura y natura, para convertirse en uno de los verdugos. Y cuando digo cultura rural tengo que apartar esa palabra porque ya no hay cultura rural. Probablemente lo más extinguido que hay ahora mismo en este país y en otros muchos es la cultura rural. Hay que darla por desaparecida, sencillamente. Por mucho que algunos mantengamos un candil encendido en la noche al respecto. Y entonces es que se ha convertido en algo tan agresivo por toda la mecanización, industrialización y utilización de químicos en el mundo de la producción de alimentos, que una serie de especies. Bueno, ahora mismo, por poner un solo ejemplo, hay más jilgueros criando en las ciudades y los núcleos de población más rurales, hay más jilgueros en esos sitios que en el campo. Cuando yo empecé a estudiar aves, pues era al revés, claro, no veías un jilguero en una ciudad, estaban pues, en las huertas, en las vegas, en los sitios así. Bueno, pero eso se debe a que el campo se ha convertido, además que con un proceso demasiado rápido. La primavera silenciosa en gran parte es debido a cómo se está produciendo alimentos en estos momentos en el mundo, ¿no? Y claro, pero tampoco compensa, ¿no? Porque la disminución de las poblaciones de pájaros, que son las más estudiadas, es absolutamente espectacular. Es decir, Europa ahora mismo tiene entre el 60 y el 70% de menos aves que hace 50 años. Pensemos eso en cualquier otra realidad, que se hubiera desmoronado el 70% de lo que usted quiera. Bueno, pues eso es lo que está pasando con las aves. Y luego hay lugares muy privilegiados, porque la Alhambra es muy completa. Es que tiene formaciones suficientes de arbóreas y vegetales, tiene todo este soporte, porque hay muchas especies que les viene muy bien, el huequito en la pared, los
conejos, los estorninos, los gorriones, los coligomos, esos están deseando que haya un agujerito en una pared, ¿no? Eso va muy bien, pero claro, al mirlo, al zorzal, a la paloma torcaz y a la tórtola turca les viene fenomenal que estén esos pinos ahí, o que estén los agallanes, o que estén los bojos ahí. Bueno, pues esa realidad es la que tenemos. Hay un cierto refugiarse en la ciudad, pero claro, casi voy a decir una suerte de tautología absoluta, pero es que curiosamente se vive de espaldas a una de las evidencias más rotundas. Si es que las ciudades están en el campo, si es que, y se viven sin tener eso en consideración. Es decir, que realmente pasa es que, claro, es que se puede estar en el campo desplazándolo, ignorándolo y contaminándolo, se puede estar en el campo con el campo, que es el poco. Yo siempre digo que es esto de la ecología, pues vivir con la vida, no contra la vida. Es tan fácil de definir, ¿verdad? ¿Vives con o contra? Pues eliges con y las cosas funcionan. Y la Alhambra, aunque la mayoría no quiera prestar atención, ojalá hubiera formas de llamar la atención sobre cómo debemos prestar atención. La Alhambra es pura naturaleza. Y que eso no esté absolutamente consolidado en la información que se da en la relación con la gente, ¿no? Que, entre otras cosas, que hablemos de patrimonio histórico-artístico es una salvajada que demuestra una gran ignorancia. Porque patrimonio quiere decir propiedad. La Alhambra no es propiedad de nada, ni de nadie. Es la propia historia del país, es colectiva, es de todos, ¿no? Es un matrimonio. Tenemos que cambiar la palabra patrimonio por la palabra matrimonio. Eso, la próxima conferencia que dé en Granada será eso. ¿Por qué hay que usar la palabra matrimonio en vez de la de patrimonio? Hay que casarse con la cultura, hay que casarse con los elementos histórico-artísticos y hay que casarse con la naturaleza, ¿no? No tenerla, no poseerla, no considerarla propiedad. Eso por mucho que le llamen patrimonio, pero hay que dejarlo muy clarito, ¿no? Aquí hay matrimonio. En la Alhambra hay un matrimonio cultura-natura. Y esto tiene que ser un elemento para potenciar esa cultura ecológica que todavía no acaba de llegar y que de momento pues, nos sitúa en que el diagnóstico de salud de la propia natura es malo, cuando podría ser bastante mejor por solo tener unos cuantos cuidados. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, alguien, pues vamos a cerrar. Tenemos un invite para este otoño. Podemos hacerlo coincidir con una noticia que os anticipo, y es que seguramente a principios de otoño podemos disponer de la primera guía de aves de la Alhambra. Está casi ya terminada, está cuidando y mimando y promoviendo el servicio de difusión y de investigación, gracias a Juan Salvador. Y a lo mejor pues, podemos hablar de matrimonio. Bueno, no me resisto a terminar sin hacer una pequeña mención a esa composición tan bellísima que acompaña el programa de mano del día de hoy, citando a un verso de Octavio Paz. La hora es transparente, vemos si es invisible el pájaro, el color de su canto. Y dice Joaquín que imposible hacerlo mejor que Octavio Paz. Pues un poco más adelante, terminando esta composición, Joaquín habla de las aves que consiguen ser la algarabía que despierta a la luz que nos despierta. Imposible hacerlo mejor que Joaquín. Muchas gracias.